Buenas noches, queridos participantes. Les habla Osvaldo Alexis Arias Cabrera, estudiante de la carrera de Derecho, modalidad a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. El siguiente proyecto se lo lleva a cabo como prácticas preprofesionales como requisito de la universidad para preparar y formar al estudiante para que se pueda defender en el campo profesional. El día de hoy se llevará a cabo una socialización con el tema de las garantías y derechos humanos de los grupos de atención prioritaria en el Ecuador, con el barrio Yambas, ubicado en la ciudad de Macas, Cantón Morona. Expondré el tema ya anunciado y explicaré los derechos más importantes en la vida de las personas. Partimos con los derechos de los jóvenes según la Constitución del Ecuador. La Constitución del Ecuador reconoce a los niños como sujetos de derechos. Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano y por tanto de los derechos de libertad, además de los específicos de su edad, tales como el derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su libertad y dignidad, a ser consultados en asuntos que les afecten de acuerdo al artículo 45 de la Constitución del Ecuador. ¿Por qué es importante los derechos humanos? Los derechos humanos son importantes ya que son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria y de vivir saludables y plenos. A continuación les voy a compartir la pantalla para que puedan ver algunos de los derechos que voy a enmarcar, de los más importantes, que es el suma causa y el buen vivir. Me ayudan diciendo si es que activan sus audios y me dicen sí, sí se ve, no se ve, ¿ya? ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, se ve. ¿Sí se ve? Sí, está bien. Ya. Procedemos. Como principal derecho tenemos el derecho al agua. El artículo 12 de la Constitución del Ecuador dice que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Esto quiere decir que este derecho no se puede negar por nada ni nada porque es esencial para la vida. El derecho a la alimentación, como el artículo 13 lo dice, las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente productivos o producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. Derecho a la educación. El artículo 26, la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. En el derecho a la salud. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. Tenemos el derecho al hábitat y vivienda. El artículo 30 señala que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda
adecuada y digna con independencia de su situación social y económica. Tenemos el derecho a la vida, que dice la Constitución Política de la República ubica el derecho a la vida en el numeral 1 del artículo 23. Determina su inviolabilidad y acto seguido puntualiza que no hay pena de muerte. Esto quiere decir que cualquier, qué sé yo, cualquier delincuente que cometa un acto de violencia donde tenga que ver muerte, a él será juzgado con años de cárcel, pero no por una pena de muerte para él. ¿Por qué? Porque este derecho es primordial, o sea, no se puede jugar con la vida de las personas, no somos quien para decidir. Para mejor comprender en qué consiste este derecho consagrado en la Carta Magna, se hace necesario referir, aunque es muy complicado por la diversidad de apreciaciones, que es el derecho y qué es la vida. Derecho a la no discriminación, eso lo hemos escuchado muchas veces. El artículo 11, numeral 2, dice que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad. Diferencia física ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Tenemos el derecho al trabajo. Todas las personas tienen este derecho, porque con eso llevan el alimento a sus casas. El trabajo es un derecho y un deber social, lo dice el artículo 33. Un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto, su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Tenemos el derecho a las personas y grupos de atención prioritaria y enmarca el artículo 35 de la Constitución. Nos señala y dice, las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa y vamos a empezar a preguntar. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y ahorita sí. Para la señorita Mayuri Ríos. ¿Se encuentra activa el audio? Señorita Mayuri. ¿Los demás me están escuchando? Sí, Creo que Mayuri está ocupada. Entonces vamos con la señorita Mayra Guzmán. ¿Qué cree usted que se ha vulnerado más en los derechos de los humanos en el Ecuador? ¿Cuál sería el derecho que más se ha vulnerado? buenas noches con todos. Yo opino que el derecho a la vida, al menos hoy en día que ya están legalizando el aborto en varios lugares, estamos negando ese derecho de vivir a un ser indefenso sin que él se pueda ni defender. Ese es uno de los tantos derechos que creo yo que se han vulnerado. Sí, especialmente ese es uno de los principales derechos. ¿Por qué? Porque ahora con estas nuevas leyes han tomado como el objeto de la vida un juego en donde se decide si
y no pasa nada. Muchas gracias por su participación. Seguimos con la señorita. A ver. Con la señorita Abigail Culiacay. ¿Me escucha? Sí. Ya. ¿Cree usted que en el Cantón Morona existe discriminación? Bueno, siendo realistas, no solo aquí en el Cantón Morona, sino en diferentes ciudades y en diferentes países existe la discriminación y no solo en sectores privados. O sea, creo que más se da en sectores públicos que en sectores privados, porque si tú vas bien vestido y hacia un sector público, te atienden súper rápido, pero si va, por ejemplo, una persona humilde que viene desde lejos, te dicen, espere un rato, ya le vamos a atender, pero si llega, por ejemplo, una autoridad, después de esa persona, porque atienden primero a la autoridad, y eso también se llama discriminación hacia las personas. Sí, muy bien. Bueno, recalco, desde la época, muy antiguamente, en la época romana, la discriminación era brutal porque a las personas de color que son hoy día llamados, entre paréntesis, afroecuatorianos o descendientes de los negros, se podría decir que los romanos se creían la realeza y entonces los esclavizaban a los negros. Entonces ellos no tenían ni ley ni voto, eran sus esclavos. Por eso empezó la discriminación como tal. Seguimos. Voy a seguir compartiendo pantalla. Me dicen si es que ven la pantalla. ¿La siguen viendo? ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ya. Bueno, vamos con los tratados internacionales en favor de los derechos humanos. Partamos en un campo más amplio de lo que es los derechos humanos. De ahí parte todas las constituciones de todos los países porque están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos aprobada hace casi 60 años. Ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes en la promoción de estos derechos en todo el mundo a lo largo de las últimas 6 décadas. Además, sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto en sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias, perdón, y en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute universal de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia el ser humano ha venido perfeccionando sus derechos. ¿Por qué? Porque antes los seres humanos teníamos derechos, pero muy excluidos para cierta sociedad. Solo como decía la realeza, la crema innata, se podría decir vulgarmente, ellos tenían los derechos, ellos gobernaban lo que es los países o lo que eran las civilizaciones en ese entonces. Entonces quiere decir que grandes pensadores, filósofos, empezaron a estudiar de todo y fueron profundizando cada vez más y cada vez más sobre el respeto a la vida y todos los derechos que incluyen en ella. Entonces, cada vez que se iba pasando de generación en generación, se fueron enfocando más en los humanos, como parte primordial los humanos. Después se enfocaron en la naturaleza, pero ese es otro tema, ese es en el medio ambiente. Proseguimos. ¿Cómo protege el derecho internacional los derechos humanos? El derecho internacional de derechos humanos establece las obligaciones que deben cumplir los estados. Al pasar a formar parte de tratados internacionales, los estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos.
La obligación de respetar supone que los estados deben abstenerse de restringir los derechos humanos o de interferir en su realización. La obligación de proteger exige que los estados protejan a las personas o grupos de personas de las violaciones de los derechos humanos. Voy a hacer una pausa y voy a preguntar perdón, voy a dejar de compartir pantalla y voy a preguntar al señor David Matute. ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo entiende usted que protege el derecho internacional, los derechos humanos? Señor Matute. Creo que está mal el audio. Bueno, dejemos ahí. Dejemos la pregunta a un lado. Que se encuentra ahorita ocupado. Creo que se salió, no está en la sala ya de volver a entrar. Ya. Bueno, sigamos. Porque el tiempo se nos está acabando. Ahora partamos sobre la Carta de las Naciones Unidas. ¿A ustedes les suena los ejércitos con cascos azules o celestes? No sé. Verá, ya les voy a compartir la pantalla ahorita y les voy a poner. ¿Ven la pantalla? Sí. Ya. Si ven estos cascos azules. ¿No les suena para nada qué quiere decir eso? ¿O qué representan los cascos azules? Creo que no. Bueno, seguimos. ¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas o, entre paréntesis, la ONU? La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador de la organización y que conforma las bases de su constitución interna. El documento fue firmado el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en el Auditorio de los Veteranos, actualmente el Teatro Herzl, en la memoria de los veteranos de la guerra en San Francisco, California, Estados Unidos, y fue firmada por 50 de los 51 Estados miembros originalmente representados. ¿Qué quiere decir esto? Que casi como Estados Unidos es una gran potencia mundial, Rusia, China, todos esos países se enfocaron en la unión, porque dice el dicho que la unión hace la fuerza. Entonces, para tratar de hacer que los derechos humanos sean respetados, hicieron tratados internacionales en donde si viola un estado o viola un país el acuerdo, será sancionado por el mismo. Vamos a una pequeña parte donde dice historias sobre la Carta de las Naciones Unidas. La Carta es el resultado de un largo proceso cuyas primicias se encuentran en diferentes tratados internacionales, en particular en materia del derecho de la guerra, del derecho del mar, de las fronteras y del derecho internacional firmados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Toma en cuenta el fracaso de la Sociedad de Naciones creadas en 1919. La Carta se desarrolló a partir de diversos tratados y declaraciones más o menos formales publicados entre 1941 y 1944, entre los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Si ven la imagen aquí, que está devastado esta casa, este castillo.
¿Sí ven? Sí, Ya. Esto es una imagen de lo que se vivió en carne propia la guerra. A partir de que la guerra despedazó, hizo de todo, los países quedaron demasiado vulnerables. ¿Por qué? Porque la economía de ellos bajó, habían demasiados muertos. Entonces, para volver a superar ese problema y pararse, tuvieron que hacer los tratados, en donde los tratados habían cese al fuego, habían tratados de comercio, de materiales, de todo. En conclusión, los derechos humanos son fundamentales para la vida, pues estos te garantizan que tu dignidad como persona sea respetada, poder vivir de manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen, pero para que se cumplan nuestros derechos es necesario conocerlos. Y ante una injusticia, pedir ayuda para hacerlos valer. De lo contrario, no servirán de nada. Los derechos son ideales para poder vivir como seres humanos de plena libertad. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y desarrollo de sus capacidades más allá de sus necesidades básicas y de su supervivencia. Para finalizar, se puede afirmar que el acuerdo de paz firme y duradera es un instrumento jurídico que contribuye a que el derecho humano a la paz alcance su consolidación al contener los postulados que inspiran a este derecho humano, significando la observancia de aspectos que dan contenido a este derecho. El acuerdo constituye una expresión del ejercicio de derecho a la paz. Todos los tratados que estamos hablando, todos los derechos están basados en la paz. También con la suscripción de este instrumento jurídico se demuestra que la emergencia del derecho a la paz no constituye un simple exceso de idealismo, pues pueden crearse mecanismos eficaces para hacer de la paz un valor alcanzable. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la exposición. ¿Me escuchan todavía? sí. Sí, sí, se escucha. A continuación, necesito que por favor uno por uno me vaya tratando de compartir la pantalla porque les voy a poner en el chat un pequeño link en donde va a haber una encuesta. Ya. ¿Les llegó el link? No. ¿A dónde tiene que llegar el link? No llega todavía. Ya, espera, un ratito, me equivoqué. He puesto solo para una persona. Chat para todos. ¿Ahí? Sí. Ya. Ahí sí tienen que encender la cámara y poner minutos para yo más o menos que quede registrado lo que se está llenando las encuestas. Como ¿La estamos cámara o realizando compartir la en el pantalla? barrio Yambas, por favor. ¿La cámara o compartir la pantalla? Compartir la pantalla, se podría Bueno. decir. Uno por uno tiene que ser porque no se puede varios. ¿Cuál puede empezar? El que guste. Yo empiezo. No hay cómo compartir, Osvaldo. Pon para compartir pantalla. Bueno. Que quede constancia de unos 3 que llenen y ya. Cada que se va llenando será mejor ir hablando. Mientras ustedes pueden ir llenando ya para tener ya lleno. Oh, ya. Llenamos y compartimos pantalla en el momento que ya toque más o menos de enviar nomás. Sí.
Si no ha habido discriminación. No marques. Si no se marca una pregunta, sí se enviará al final. Esta opción es obligatoria. Ahí, entonces, pon más o menos en qué se podría discriminarte a ti. Los que ya llenen la encuesta, los que me van a mostrar más o menos los tres que van a compartir la pantalla, los demás ya pueden seguir enviando nomás. Más o menos, ¿quién me va a compartir pantalla para esperar? Yo ya estoy terminando de llenar. Ya está. Ya. El siguiente, por favor. Cualquiera que quiera compartir la pantalla. Ya comparto. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, pero me estoy viendo yo mismo. Ahí sí, súbale.
Muchas gracias. El siguiente, por favor. A ver, yo voy a ir ya. 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 Muchísimas gracias. Los demás, por favor, llenar la encuesta y enviar, ¿ya? Ok. Ya. Muchísimas Bueno, gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos Eh, la próxima semana. gracias. Bueno. ya.